La historia. Walt Disney fue un hombre de una infancia difícil. Desde muy pequeño, recibía palizas brutales de su padre, casi a diario. Ello hizo que la confianza de Walt en sus padres fuera deteriorándose poco a poco hasta que la perdió completamente. Después de graduarse de la enseñanza secundaria, Walt intentó alistarse en el ejército. Cuando se le pidió el certificado de nacimiento, Walt descubrió que ni la oficina estatal correspondiente, ni en su iglesia tenía su certificado de nacimiento. Esas experiencias marcaron para siempre la vida de Walt. Si se observa detenidamente, muchos de los personajes de Walt Disney no conocen realmente a sus padres o bien se separan de ellos, por ejemplo, Pinocho, Bambi, Fantasía o Dumbo. Su trágica infancia también afectó las relaciones laborales con constantes conflictos con sus empleados de los que se reía, humillaba y ridiculizaba. Picture. Es interesante descubrir que muchos de los personajes de Disney son dioses de la mitología griega encarnados en dibujos animados. Una de las primeras películas de Disney fue La diosa de la primavera. Esta película está basada en la diosa griega Perséfone, hija del dios Demeter. Pluto, el simpático personaje en los cómics de Disney, es un dios de la mitología griega pero con menos fortuna. En vez de gobernar los cielos y la tierra, gobierna el reino de los muertos en las profundidades de la tierra. De hecho, Pluto es el sobrenombre de Hades, rey de los infiernos y dios de los muertos. La mitología cuenta que Pluto secuestró a Perséfone para que viviera con él en la tierra. Demeter se disgustó pero supo que Perséfone había sido secuestrada. Demeter fue a visitar a Zeus al monte de los Olimpos y le rogó que hiciera algo. Zeus envió a Hermes para rescatar a Perséfone. La única condición para que se llevara a cabo el rescate era que Perséfone no comiera nada. Es Pluto quien persuade a Perséfone para que coma. Picture. La introducción de mitología griega en las producciones de Disney fue el primer paso para seguir introduciendo toda una serie de temas antibíblicos incluida la magia blanca, la brujería, y el misticismo. En Blancanieves y los 7 enanitos, dichos enanitos no son más que duendes con poderes y habilidades especiales que habitan en lugares secretos de la tierra. Entre sus habilidades está la de aparecer y desaparecer según su voluntad. En Pocahontas se venera a la Madre Tierra como una diosa. Los griegos y romanos llamaban a esta diosa Gaia. En 1940, salió a la luz la película Fantasía. En ella se combina la hechicería, la brujería y el espiritismo. Aparecen todo tipo de dioses y animales mitológicos y toda una serie de espíritus y demonios. Entre ellos Chernobog, quien en la mitología eslava representa al diablo. En una escena de esta película, se escucha el Ave María de Schubert mientras espíritus malignos ascienden de las tumbas hasta la presencia de Chernobog para rendirle tributo. Este les muestra su poder del mundo oculto. Cuando comienza a amanecer, los espíritus vuelven a sus tumbas y Chernobog se esconde en una montaña. En 1960, Fantasía se convirtió en una película muy admirada por la generación hippie. Muchos hippies pensaban que para lograr una película así el personal de Walt Disney debió de haber entrado en trance. Más tarde, Arthur Babbitt, uno de los animadores de la película, haciendo referencia a ese comentario dijo: "Sí, es cierto. Yo mismo era adicto a varios tipos de drogas". La gran obsesión de la vida de Walt Disney se debió a un encuentro que tuvo con un vidente. Este le dijo que no viviría más de 35 años. Desde aquel momento hasta el día de su muerte, Walt vivió completamente obsesionado por el tema de la muerte y el más allá. Según uno de sus biógrafos, Walt buscaba sus ángeles y demonios personales para mejorar el trabajo de su empresa. Esa obsesión se reflejó en muchas de sus películas. Una de esas fue Davy Crockett. Davy Crockett encarna al propio Walt. En una escena el personaje aparece ascendiendo a los cielos prematuramente. Exactamente lo que se le había predicho a Walt.
En Cenicienta el cuento fue alterado por un autor francés llamado Perrault. En la versión más aceptada de este cuento, Cenicienta es ayudada por su madre que después de morir se reencarna en una vaca. Perrault cambió ese personaje e hizo aparecer a la madre de Cenicienta como una diosa medio pagana, medio cristiana. Walt Disney llegó a decir: los animales de los cuentos no son realmente animales. Son seres humanos con forma de pájaro o de bestias. La doctrina de la reencarnación, promovida por el hinduismo y el budismo, es totalmente contraria al cristianismo, ya que destruye la imagen de Dios como un ser personal que crea al hombre y se le revela mediante una relación personal con él. En El Rey León Rafiki aparece en una postura llamada doble loto que se usa para la meditación budista. En la película Pocahontas, la abuela de Pocahontas muere y se reencarna en un gran árbol que le anima a escuchar los espíritus. En un libro casete que publicó Disney con el título de Pocahontas de Disney, escucha con tu corazón. Pocahontas está sentada hablando con su abuela reencarnada en un sauce. Pocahontas dice: abuela, ¿cuál es mi camino? ¿Cómo voy a encontrarlo? A lo que el sauce le responde: hija, a tu alrededor hay espíritus. Ellos viven en la tierra, el agua y el cielo. Si los escuchas, te guiarán. Desgraciadamente, pocos saben que en la verdadera historia Pocahontas se convierte al cristianismo. Picture se promueve la promiscuidad. Los personajes infantiles en las películas de Walt Disney se van adaptando a la realidad de la sociedad actual. Tinkerbell, la compañera de Peter Pan, parece más una mujer de cabaret que un cómic infantil. Tink es un hada y, al igual que los amigos que le acompañan, no son más que seres directamente relacionados con ritos y creencias espiritistas. Las hadas son seres que viven en un mundo invisible que es paralelo al mundo real en el que nosotros vivimos. También se piensa que pueden ser espíritus de dioses olvidados, de árboles, guardianes de animales o plantas. Algunos de estos espíritus pueden adherirse a una familia completa, como en el caso de Tinker en Peter Pan. El código moral de estos seres está en directa contradicción al código moral de la Biblia. Son seres muy interesados en la fertilidad y la promiscuidad sexual. Disney usó en muchas de sus películas personajes de este tipo, en las que suelen aparecer en levitación. También Jasmina en Aladino o Pocahontas son personajes a los que se les ha hecho perder la inocencia infantil al darles una apariencia demasiado femenina. El experto en asuntos familiares Robert King, hablando al respecto, dice: no hay razón para que se haga eso en una película para niños, pero Disney sabe que los niños empiezan a notar esas cosas. Y veo este asunto como una parte de la agenda establecida para este país. Esa agenda es la sexualización de los niños. 3. En El Rey León, Simba golpea el suelo y levanta una nube que forma las letras SX. Es curioso que fue un niño de 4 años quien descubrió este mensaje. Puede ser accidental que aparezca un mensaje de ese tipo en una película para niños. Picture El viaje de Natty Gunn. Esta película cuenta la historia de una chica que viaja a través de Estados Unidos para poder reunirse con su padre. Durante el viaje, entabla una relación con un lobo que actúa como su amigo guía, protector y guardián. Sorprendentemente, en el ocultismo los lobos son criaturas creadas por espíritus malignos. Los lobos amigables son comunes en la mitología y se les conoce por rogar a las deidades por las personas a las que protegen. A los lobos incluso se les atribuye la educación de los niños, como ocurre en la película de Disney y el libro de la selva. De acuerdo a la mitología griega, los dioses y diosas toman frecuentemente la forma de lobo, y en el ocultismo el lobo tiene multitud de asociaciones con el diablo. En algunas ocasiones el diablo toma la forma de lobo, y los lobos tienen una relación directa con la brujería desde hace mucho tiempo. Se dice que las brujas aúllan como los lobos e incluso utilizan porciones de ese animales en sus ritos.
Según Frank Thomas y Ollie Johnston, dos animadores de Walt Disney, no es necesario atravesar la barrera tras la cual los niños sienten terror. A los niños les gusta que les asusten pero no que les aterren. A pesar de ello, las emociones que viven los niños pueden acompañarles para el resto de sus vidas. El autor Robert Morey dice que, cuando los padres permiten que escenas malignas sean vistas en el hogar, se crea una atmósfera en la que los niños pierden el ánimo de relacionarse con Dios, prefiriendo las cosas del mundo en su lugar.